Buenos días. Para continuar con la clase respecto a las lesiones de aspecto vesiculoso originados por lo que son los virus, vamos a continuar con lo que es la manifestación del virus del herpes virus tipo 3. Revisando la clasificación, habíamos encontrado que este tipo de lesiones pueden generarse por trauma de tipo inflamatorio, por afectaciones virales, por trastornos autoinmunes y con enfermedades congénitas o de tipo genéticas. La infección generada por el virus de tipo 3, el virus de la varicela zoster, conocido como varicela, cuando es una varicela de cuando el virus de la varicela zoster infecta por primera vez, conocida como una primo infección, el nombre común que se le da es varicela. En este caso, la abreviatura del virus de la varicela zoster es BVZ. La transmisión de esta enfermedad se hace mediante las microgotas a nivel de la vía aérea o por contacto con lesiones, y este tipo de lesiones vesiculosas tienen un alto grado viral, por lo cual son altamente contagiosas. La sensación del paciente va a tener un malestar general, una irritación faríngea, y en este caso va a presentar también un proceso de tipo congestivo, similar a lo que sería un proceso gripal o un proceso de sinusitis. También va a ir acompañado de lo que es un aumento de alza térmica, un aumento del tamaño de los ganglios linfáticos, el exantema vesiculoso clásico que se manifiesta a nivel del tronco, a nivel del cuello y a nivel de la cabeza. E intraoralmente también se presentan lesiones. ¿Qué vamos a encontrar? Inicialmente en la conformación de vesículas. En este caso se traduce o se produce luego una pústula, que sería la elevación de la vesícula con una parte apical en la cual presenta como un punto. Úlceras, luego de que se reviente o se dañe la parte celular superficial de la zona cutánea o mucosa, y obviamente la úlcera acompañada con un borde eritematoso, luego una costra y luego un proceso cicatrizal. ¿Qué diferencia de otros tipos de enfermedades que son similares? Que en este caso vamos a tener procesos vesiculosos y procesos tipo pústulas que van a ir incrementándose constantemente. Mientras unas se terminan de cicatrizar, empiezan lesiones nuevas. También este tipo de enfermedades es una enfermedad que representa bastante comezón. Hay que tener cuidado que esta comezón no genere una erosión en los tejidos y esos tejidos no sean inoculados por bacterias y que causen una infección de tipo secundaria a nivel de las úlceras. Las variables de la presentación del virus prima infección de la varicela tiene dos clasificaciones, aunque obviamente hay una variación de rangos entre leve y grave. Puede haber algo intermedio también. Cuando la enfermedad se manifiesta de forma leve, los síntomas no se manifiestan de forma fuerte, hay pocas lesiones a nivel de tronco y a nivel de cavidad bucal, y no hay muchos síntomas a nivel de la vía respiratoria superior como tipo de congestión. En este caso solamente deberíamos tener medios paliativos, controlar la temperatura, mantener alimentos líquidos y aislarle al paciente para que no genere más contagio. Cuando el paciente ya se encuentra en un estadio grave, va a generar un proceso de tipo deshidratativo, no va a poder alimentarse correctamente, y en este caso ya cuando la variante es agresiva o se ha manifestado de forma agresiva en un niño o en un adulto, lo que nos toca hacer es obviamente tener un manejo hospitalario en la cual va a manejar o recibir una hidratación intravenosa
Va a controlarse el alza térmica ya con medicamentos intravenosos y medios físicos y controlar el prurito intenso que se genere, a veces con antihistamínicos o ungüentos antihistamínicos. Características microscópicas relevantes. En este caso vamos a encontrar vesículas intraepiteliales que son superficiales. Implicaciones odontológicas, lo que tenemos que hacer es reprogramar la cita. No podemos tener un paciente que contenga vesículas y no sabemos el origen o ya esté claro por el riesgo de un contagio. El diagnóstico diferencial, principalmente la confusión puede darse cuando las vesículas, en la fase inicial, cuando hay la conformación solo de vesículas. Una de las grandes diferencias es que el tipo de úlcera generada por la varicela genera más comezón que dolor, a diferencia de las aftas y las lesiones de tipo 1 y 2 del herpes. En este caso, también se puede verificar o diferenciar con la manifestación de vesículas a nivel del torso que no se presentan en otras patologías. Tratamiento y pronóstico, hay siempre la observación de la administración de vacunas de este tipo de enfermedad, cuidados paliativos que nos marcan si el paciente tiene fiebre, darle un antitérmico, si el paciente tiene dolor, un analgésico. También se pueden administrar ungüentos tópicos para aliviar la comezón o el prurito. No se recomienda aspirina en este caso porque se relaciona con aumento de riesgo de tener un síndrome de Reye, un síndrome de inflamación de tipo respuesta autoinmune. La lesión se autolimita o se termina de producir el desarrollo de la enfermedad al cabo entre 2 y 3 semanas. Y en este caso, sí se han referido complicaciones severas, dadas como encefalitis, el síndrome de Reye, neumonía, y es grave también, o el pronóstico es delicado, cuando una embarazada registra o cursa por la enfermedad, puede desencadenarse un proceso abortivo o generar defectos congénitos en el recién nacido. La segunda infección o reinfección del tipo de virus del herpes zóster, conocido como herpes zóster reactivación, este se da siempre cuando el virus se ha llegado a alojar. El virus preferentemente se aloja igual que el virus del herpes simple a nivel del trigémino, pero también le gusta alojarse a nivel del nervio espinal, del onceavo par craneal. Cuando hay una reactivación, por lo general ocurre a nivel edades posteriores a la cuarta década, aunque yo sí he visto pacientes con herpes zóster jóvenes. En este caso, cuando uno presenta esta enfermedad de herpes zóster, sí puede contagiar a un niño y puede generar un herpes tipo varicela primario. Entonces, aunque sea tardío, el virus sí presenta una característica de contagio, aunque el paciente tenga un tipo de varicela zóster de tipo secundario, aunque a veces la idea común que tiene la gente es que no se contagie ese tipo de varicela. Es una varicela muy dolorosa y la manifestación que los diferencia de otros problemas es que es unilateral y se limita al trayecto del nervio. Va a cursar también con aumento de temperatura, aumento del tamaño de los ganglios linfáticos y el exantema por lo general se limita a un trayecto del nervio. Puede ser a nivel del torso, afectando el onceavo par craneal, a nivel de cuello, cabeza y siguiendo uno de los trayectos de la rama oftálmica, maxilar o mandibular del nervio trigémino. A nivel general, el proceso es similar a la producción de la prima infección. Se inicia con vesículas, pústulas, lesiones ulcerativas y bordes eritematosos. En este caso, el proceso ya cuando el paciente tiene un malestar general
linfadenopatías, va a tener una erupción vesicular entre el segundo al cuarto día del inicio de síntomas y puede persistir este tipo de molestias entre 2 y 3 semanas. Como característica distintiva del virus del herpes 3 recidivante, va a tener la distribución unilateral, lesiones cutáneas o mucosas, y el virus no viaja más allá de la extensión del nervio. Ahí observamos una imagen en la cual se presenta una manifestación de vesículas, pústulas y úlceras a nivel del trayecto del 11º par craneal en un paciente. Implicaciones odontológicas: es una lesión que se autolimita, tiene un transcurso de 2 a 3 semanas, pero lo más grave es que hay un 15% de pacientes que continúa con un dolor de tipo posherpético por daño generado del virus hacia el trayecto nervioso. Normalmente este tipo de dolor se empieza a difuminar o se termina curando a los 90 días, y una de las manifestaciones agresivas del herpes zóster es el síndrome de Ramsay-Hunt. El síndrome de Ramsay-Hunt es una afectación que va a generar problemas a nivel de los nervios motores de la cara, va a producir que el paciente se inflame esas ramas terminales motoras y genere una dificultad para la contracción muscular, desarrollando una parálisis facial unilateral. También va a afectar al nervio al nervio a nivel de lo que es la estructura ósea interna del oído, ocasionando 2 daños: disminución de la capacidad auditiva mediante hipoaclusia, y recordando que el oído nos permite tener el equilibrio, vamos a tener vértigo o sensaciones de mareo. Eso es importante debido a que cuando afecta a un nervio que se encuentra dentro de un trayecto intraóseo, el nervio se puede edematizar y, debido a que no tiene hacia dónde expandirse, puede generar inclusive un daño tipo necrótico, y el daño de la acusia y el vértigo pueden ser de forma permanente. Entonces, lo importante de identificar pronto la enfermedad y tratarla con antivirales y corticoides. En este caso, también se pueden manifestar con vesículas a nivel de lengua, paladar y a nivel del oído, a nivel cutáneo. Para el manejo de la neuralgia posherpética, para que el paciente tenga un mejor pronóstico, lo ideal es que el paciente, antes de las 72 horas del inicio de los padecimientos, se le administre un antiviral. Ahora, los 2 antivirales más comunes para el manejo de la neuralgia posherpética es el aciclovir y el valaciclovir. Les he compartido un artículo que no es nuevo, pero nos permite un poco la comparación entre estos dos, y la diferencia principal es que el aciclovir tiene un tiempo de activo que es más corto, y el valaciclovir podemos darlo en un intervalo de tiempo más largo, ¿no? Pero ahí les envié el artículo para que lo lean, creo que está interesante. El inicio del problema se marca con el exantema que presenta el trayecto nervioso. Este tipo de dolor se maneja con analgésicos, antidepresivos y anticonvulsivos. También se puede elegir analgésicos de tipo nervioso o medicamentos para el control del dolor, como son la pregabalina, que también sirven. Pero aunque se le dé un tratamiento posterior, ya cuando el paciente ha desarrollado la neuralgia posherpética, la molestia va a durarle al menos cercano a los 3 meses. También se ha observado en este caso, como les mencioné, cuando el nervio se encuentre afectado e internamente curse con un trayecto intraóseo, puede generar un proceso tipo necrótico. Ahora, si recordamos, el trayecto del nervio alveolar inferior va acompañado de la arteria y la vena.
Cuando generamos un edema a nivel del trayecto mandibular, inclusive podemos generar una presión que dificulte la llegada de sangre en la zona terminal y podemos tener zonas necróticas a nivel mandibular que se han referido en la literatura, que puede ser una complicación poco frecuente, pero grave de la neuralgia posherpética. Así también cuando la neuralgia afecta a nivel de lo que es el nervio trigémino en su variante oftálmica, puede llegar a generar también isquemia por el mismo proceso de daño a las terminales nerviosas y a las terminales arteriales. El diagnóstico diferencial con las otras enfermedades virales como la rubiola, sarampión, el impétigo, habíamos también referido que se puede confundir como si tuviéramos un herpes simple recidivante agresivo, cuando, por ejemplo, la manifestación local del virus del herpes zóster no tiene todo el cuadro como tal. Entonces, una lesión, por ejemplo, a nivel palatino, a nivel de lengua, y que es ocasionado por el herpes zóster, puede ser confundido con una manifestación más agresiva del herpes simple. ¿Qué tenemos que hacer? Verificar los otros datos clínicos, movimiento mímico del paciente, que no tenga pérdida de la función motora, no tenga alteraciones de tipo de mareo, y ubicar también en la zona de los otros trayectos del nervio buscando alguna afectación. El diagnóstico diferencial lo podemos solucionar o podemos identificar la causa mediante la identificación del herpes tipo 3 con una tinción para análisis mediante la fluorescencia. El tratamiento y pronóstico, tenemos que realizar unos cuidados paliativos, o sea, si tiene el paciente fiebre, darle un antitérmico, dolor, un analgésico. El tratamiento posherpético ya mencionamos, anticonvulsivantes, antidepresivos, neuropáticos, aplicar también ungüentos en las lesiones cutáneas, colutorios y anestésicos tópicos sirven para las heridas a nivel de la cavidad oral. Y ahora hay la presencia de vacunas. Ahora estuve averiguando, no encontré en el sistema de salud pública del Ecuador la vacuna para el virus del herpes zóster, pero hay la posibilidad también de vacunarse en el extranjero, en este caso Estados Unidos, México, Brasil tienen la vacuna, la utilizan, y pacientes en los cuales en la familia haya antecedentes de herpes zóster o el paciente tenga una manifestación continua del herpes virus y le haya dado la varicela de niño, son candidatos a que se vacunen con la vacuna del herpes zóster, que tiene hay que administrarse en 2 dosis, ¿sí? Una primera dosis y una segunda dosis para tener inmunidad. Ok, dentro de las afectaciones generadas por el virus del Coxsackie, tenemos lo que es la enfermedad pie, boca, mano y la herpangina, ubicándolos dentro igual de las enfermedades infecciosas virales de aspecto vesiculoso. Los dos afectaciones o las dos enfermedades que causa este virus que son comunes es la Coxsackie. Este virus de la Coxsackie tiene diferentes cepas que van a afectar y producir la enfermedad de pie, boca, mano y la herpangina. La enfermedad pie, boca, mano normalmente es afectada o producida por la variante Coxsackie tipo A16 o la variante A o la variante B. En este caso, la transmisión es tanto por vía aérea como una relación o una contaminación oro-boca, contenido fecal hacia la boca,
mediante una mala higiene o hacinamiento. Puede generarse también una transmisión mediante microgotas respiratorias. Y una de las características relevantes es que este virus se multiplica principalmente a nivel del tejido linfoide de la cavidad orofaringea. También se puede llegar a replicar a nivel del intestino delgado y en los ganglios linfáticos regionales. Es una enfermedad que necesita una cantidad pequeña de virus para lograr un contagio, por lo general se estabiliza o se genera como muy contagiosa. Tiene un periodo de resolución desde el inicio hasta el final de la enfermedad que procede alrededor de 2 semanas. Va a generar también lo que es, va a encontrarse unas presencia del virus en las heces hasta el cabo de las 11 semanas, en la cual hay un porcentaje de riesgo de transmisión. En este caso, a medida que pasa el tiempo, disminuye el riesgo, pero sigue siendo latente hasta la 11ª semana por la contaminación a través de las heces. Aunque normalmente deberíamos generar inmunidad, lo hacemos, pero solamente frente a una cepa. Entonces, debido a que la enfermedad pie, boca, mano se desarrolla por diferentes cepas de la Coxsackie, podemos infectarnos o se puede infectar un niño por la cepa A16 y luego infectarse por la cepa A o la cepa B. Entonces, aunque generemos inmunidad, es inmunidad específica. Los grupos afectados, en este caso son los niños de 5 años, normalmente por contacto físico y cercanías entre niños, y son justamente los niños que ingresan a los años iniciales de estudio. El periodo de incubación de esta enfermedad pasa de 4 a 7 días antes de presentarse síntomas. Normalmente se manifiesta o hay más predilección en los países que tienen estaciones a nivel de lo que es el verano y lo que es inicio de otoño, y los síntomas clínicos van a pasar de 1 a 2 semanas. ¿Qué vamos a observar? Vamos a observar en el paciente un exantema maculopapular, vesículas centrales, y otra característica es que va a haber algunas vesículas que no se rompen, no va a formarse úlceras. Entonces vamos a tener vesículas que permanecen así y luego el cuerpo mismo las reabsorbe y no se rompen y no generan costras. Y aparte, sistémicamente pueden generar lo clásico de una infección viral, que es la alza térmica, afectaciones ganglionares y malestar general. Manifestaciones locales, vamos a tener el exantema cutáneo, puede afectar a nivel de la boca cualquier superficie. Cuando las vesículas se rompen, se transforman en úlceras. No todas las vesículas siguen ese proceso y una de las características es que son úlceras muy dolorosas. Características distintivas es que prefiere este virus afectar a nivel de la mucosa yugal, lengua y paladar, y para que da su nombre tiene que cumplirse con los requisitos de afectar pie, palmas y dedos para tener ahí la distribución clásica de la enfermedad. En la parte odontológica, las lesiones orales pueden generar dolor y pueden generar dificultad para la deglución de líquidos y alimentos. Diagnóstico diferencial puede confundirse en las etapas iniciales de lo que es la varicela, y también hay que distinguir de lo que es la prima infección del herpes 1. Tratamientos y pronósticos. En este caso, el tratamiento tiene que ser sintomático, o sea, si hay dolor, un analgésico; si hay fiebre, un antipirético. Se puede también elegir alimentos tópicos para aliviar la parte oral, y no se espera complicaciones, sino resolución de la enfermedad.
La herpangina es una enfermedad también producida por el Coxsackie. Normalmente es producida por el Coxsackie tipo A, aunque también puede afectarse por el virus Coxsackie tipo A16, igual que lo que es el virus del Coxsackie que afecta a la enfermedad pie-boca-mano. La herpangina va a producir, a diferencia de la otra enfermedad, una molestia abdominal importante que puede generar con pérdida de apetito, dolor y vómito, y va a afectar diferentemente o va a tener una variación de molestias entre personas. La contaminación de este virus es mediante la vía orofecal. En este caso, la incubación va a pasar de 4 a 7 días, va a generar un inicio súbito de síntomas. ¿Esto qué significa? Que el paciente no cursa con un periodo prodrómico. Las úlceras se resuelven entre 1 a 2 semanas y las molestias principales son en el primero y segundo día, y va a ceder las molestias en el segundo a tercer día. O sea, los primeros días son los días de más molestia que presenta el paciente en cuanto al dolor y a la sintomatología abdominal. La manifestación general, este de aquí se ubica casi por predilección en la parte posterior de la boca, en este caso a nivel de paladar blando, paladar blando, pilares amigdalinos anteriores y posteriores y en las amígdalas palatinas. ¿Cómo se manifiesta en esta zona? Con eritema difuso de los tejidos y vesículas que se rompen y se llegan a ulcerar. ¿Qué tenemos que diferenciarlos? Es con las aftas tipo herpetiformes. En este caso, las aftas herpetiformes normalmente se manejan o se ubican a nivel de lo que es piso de boca o la zona ventral de la lengua. Como característica también son lesiones pequeñas de 1 a 2 milímetros y las úlceras que se ubican a nivel de la zona de las fauces, paladar blando, pilares y amígdala. Implicaciones odontológicas: se debe posponer el tratamiento. Y en cuanto a los cuidados paliativos, es una enfermedad que va a variar de la agresión de los síntomas. En este caso se pueden manejar analgésicos para manejar el dolor de tipo visceral, de tipo abdominal. Los medicamentos, uno de los nombres comerciales que me llega a la mente, por ejemplo, la buscapina, que nos permite controlar el dolor de tipo visceral. En ocasiones no requiere tratamiento, sino solamente un analgésico, un antipirético, en los primeros 2 días que la enfermedad se manifiesta con más molestias. El pronóstico es bueno, o sea, se resuelve rápido la enfermedad y no hay complicaciones raras que se